En esta presentación vamos a hablar de cómo lanzar un token criptográfico. Fíjense, primero que nada tenemos que armar un equipo de trabajo. Este es un punto bastante delicado, pero muy clave dentro de todo el proceso. Un equipo de trabajo es un grupo de personas que trabajan por un mismo propósito, integrando los conocimientos personales de cada uno en función de los objetivos propuestos. Como bien lo dice acá, armar un equipo de trabajo no es tarea sencilla, ya que del desempeño de cada integrante dependerá el resultado de los objetivos que se hayan propuesto. Fíjense algo, este es el primer paso para tú poder iniciar lo que es tu proyecto, armar tu equipo, ¿ves? Y en el momento de que tú decidas lanzar tu token, tienes que tener un equipo en diferentes áreas. Para eso puedes hacer un concurso curricular. Sabemos que hay una regla que es la regla del 80-20. Debes contratar o conectar con muchas personas, hacer un proceso de adiestramiento para quedar finalmente con el equipo que va a llevar tu token a la cúspide, al éxito. Es un proceso de varios meses poder concretar el tener un buen equipo de trabajo. Fíjense, para ello es necesario tener en cuenta las capacidades, capacidad profesional, capacidad social y capacidad personal. Son muchos aspectos los que tú debes tener ya prefijados una vez que tengas la plantilla o las personas que van a entrar en tu inducción para formar ese equipo. Pero es un punto muy clave y medular para poder tener un lanzamiento exitoso de tu token. Otro de los puntos importantes es la creación de ecosistemas. Fíjense que, como lo vimos en la capacitación anterior, tenemos lo que es el ecosistema de usabilidad. Es muy clave. Si tú estás desarrollando un token, tiene que tener sustentabilidad, usabilidad. Ahora, consta de los servicios y aplicaciones que se desarrollan en función a un activo, permitiendo que este pueda ser intercambiado por los mismos, generando una demanda. Este es un proceso que se va construyendo paralelamente a lo que también es el ecosistema de intercambio, un ecosistema muy importante. Se considera la serie de enlaces que generan flujo de activos mediante una red de mediadores de compra, venta, así como servicios de envío y recepción. Tu token tiene que estar básicamente desarrollado en una red que permita tener un ecosistema de intercambio saludable, rápido y adaptado a cualquier persona. Hoy en día la BEC20 es una de las que más cumple con este requisito y es donde más se están creando tokens criptográficos. Pero existen otras redes que también tienen un buen ecosistema de intercambio. Entonces, una vez identificado estos dos, tú tienes que empezar a trabajar para crear el ecosistema de usabilidad paralelamente al ecosistema de intercambio. Ahí tenemos lo que es el ecosistema de usabilidad, tenemos lo que pueden ser importaciones, exportaciones, videojuegos, sistemas KYC, red social, wallet, exchange, una serie de desarrollos que posiblemente te vayan a ayudar mucho más a alcanzar que las personas compren el token para poder darle uso. Pero también tenemos en el intercambio lo que son las wallets, lo que son de alguna manera los indicadores criptográficos, como con Yeku Market Cap. Tenemos también lo que son los exchange, y todo ese ecosistema se tiene que ir construyendo paralelamente a los indicadores de preventa, que son plataformas muy importantes para un lanzamiento del token criptográfico. Ahora, vamos a ver el punto de la creación de comunidad. Y esto es clave. Fíjense, la comunidad de un activo criptográfico es sumamente importante, ya que esta es la que aporta valor a la moneda. Además, mediante el apoyo de esta se conseguirá un crecimiento importante para el proyecto. Por ende, tú debes crear un plan de negocio atrayente para que muchos inversores vengan antes del lanzamiento y lógicamente entren en un proceso ganar-ganar. Tienes que ir creando la comunidad desde el primer día que decides hacer tu proyecto. De ese primer día al lanzamiento pueden ocurrir meses o incluso años, pero tiene que venir una comunidad dándole respaldo a tu desarrollo criptográfico. Ahora, fíjense, actividades a tener en cuenta para la atracción de la comunidad. Una de ellas es iDrop, que es regalar monedas de regalo. Se pueden hacer campañas para que muchas personas empiecen a conocer tu proyecto. Marketing en redes sociales, una estrategia de empezar a vender, necesita el proyecto en tus redes sociales. Un programa de staking, hoy en día es una de las minerías que más se está usando, se conoce como la minería ecológica, el staking, y se usa muchas veces a través de una estrategia en lo que es Proof of Stake, que es minar con recompensa, prueba de recompensa. Mientras que el otro sistema de minería es Proof of Work, que ya está básicamente siendo desplazado por este otro sistema de minería, pero este requiere de hardware, software y una gran variedad de equipos costosos que impiden que muchas personas lo puedan hacer. Entonces, cuando hablamos de crear la comunidad, debemos basarnos en múltiples estrategias de marketing, de mercadeo, de iDrop para poder captar personas a nuestra comunidad de inversores. Este paso es muy, pero muy importante y le da base a lo que va a ser el lanzamiento del proyecto. Ahora, listamientos, fíjense.
Inicialmente tenemos, como dice acá, cuando un exchange ofrece pares comerciales para un activo en particular, esta acción se conoce como listado del activo. En los mercados tradicionales esto significa que las acciones de una empresa o activo material están disponibles para ser negociadas en esa bolsa de valores en particular. En general, esto significa que la empresa que cotiza en bolsa ha superado ciertos umbrales de viabilidad financiera y regulatoria, además de un grado de confianza del intercambio. Tenemos que ir generando confianza al inicio de nuestro proyecto, creando la comunidad que le daba anteriormente, y una manera que puede tomarse si el proyecto no cuenta con suficientes recursos, porque lo ideal es ser listado en un exchange centralizado de manera inicial, pero hay un proceso durante todo esto. Muchos exchanges te piden holder, te piden una serie de requisitos que ningún proyecto lo va a tener iniciando, así puedas tener el dinero. Entonces, la opción de una DEX, que es un exchange descentralizado, totalmente al alcance de cualquier desarrollo que permita de cierta manera estar allí, da pie de que tú puedas creando los elementos necesarios para ir posteriormente a un exchange centralizado, que es donde está la clave del éxito de cualquier desarrollo criptográfico. Entonces, las DEX pueden ser un buen trampolín para llegar a un exchange centralizado. Tenemos PancakeSwap, que es de la B20, Pixel, hay otros, en otras redes incluso hay mucho. Bueno, tú puedes escoger en función de tu red por donde te puedes quizás listar para empezar a operar, a crear lo que se llama números en la parte de desarrollo criptográfico, holder, transacciones, y esos números te van a ayudar a estar posteriormente en un exchange centralizado. Y importante también estar dentro de indicadores, tanto criptográficos como indicadores de preventa de nuevos tokens. Aquí tenemos CoinMarketCap, CoinGecko, y todo esto requiere de números en la blockchain de holder y de transacciones para poderse listar. Entonces, estos listamientos vienen posterior a que tú ya tengas un avance dentro del proyecto, pero es un punto clave tener presente de que aquí en los exchanges centralizados está la clave del éxito de un token, y no te quedes aquí. No te quedes en un exchange descentralizado. Úsalo solamente para iniciar tu proyecto, pero con miras a desprenderte posterior de allí y quedarte operando una vez que tengas ya los elementos de los indicadores que estén en CoinMarketCap, que debes ir a un exchange centralizado. Allí es donde en realidad puedes impulsar tu proyecto. Entonces, es una recomendación importante. Ahora, vamos a la etapa de preventa y lanzamiento. Fíjense, estamos ya a punto de lanzar nuestro token. Antes de lanzarlo, tenemos que tener elementos para la preventa. Entonces, el concepto de preventa puede hacer referencia al procedimiento que permite asegurarse un producto a un precio especial antes de que esté disponible en el mercado. Este sistema suele emplearse en determinados eventos. Existen lo que se llaman plataformas de preventa. Son plataformas que no es que el token se va a vender allí, pero le va a dar marketing y publicidad. Generan tráfico. Ahí hay muchos inversores de todo el mundo viendo tokens nuevos. Tú colocas allí la fecha, preparas una preventa y posteriormente tu token empieza a ser votado. Es un sistema de votación. Esto es muy clave para el lanzamiento y es previo al lanzamiento. Lógicamente tienes que crear una preventa real donde tú estés vendiendo tu token con beneficios, porque sabes y presumes que una vez lanzado tu token debe estar más caro en el mercado y hay un beneficio en esta etapa. El lanzamiento de un producto es el proceso que tiene como fin introducir un nuevo producto al mercado. Ahora, ¿cuándo es el lanzamiento? Cuando ya tú empiezas la preventa, cuando empieza ya a venderse el token en función de la fecha que previste acá en las plataformas de preventa, y en ese momento ya tu token está siendo de cierta manera comprado por algunos inversionistas que les gusta tu proyecto. Para esto debes tener todo bien engranado, debes vender bien tu proyecto. Si haces un buen marketing, utilizas bien las redes sociales, esto debe ser un éxito total. Entonces, ahora el lanzamiento, fíjense, más que en la mayoría de las industrias, las comunidades de blockchain ofrecen una aportación única sobre cómo se desarrollan, comunican y operan los proyectos, a menudo dando forma a la tecnología de las empresas que respaldan. Las comunidades comprometidas también actúan como los mejores defensores en las redes sociales y más allá, especialmente para los nuevos proyectos de blockchain. Este tipo de apoyo orgánico es indispensable. Y una clave para que ustedes entiendan, en las plataformas de preventa se consiguen los interesados en tu proyecto, si tu proyecto es bueno, obviamente. Y es una estrategia interesante que tú te listes en todas las plataformas que puedas hacer. Hay más de 20, trata de hacer un buen volumen de inscripciones, todas están en localidades distintas y te van a dar visual a esos inversionistas. Van a llegar mucha gente a tu alrededor si tu proyecto es nuevo, ofreciendo operar tu proyecto, y eso es oportuno para tu lanzamiento. Una vez que tengas todos estos elementos y empieces a abrir lo que es la preventa, que es salir al mercado público, señores, depende de tu proyecto y de la manera como tú lo manejes el poder lograr éxito en un desarrollo criptográfico como es la creación de un token, con todo un ecosistema de proyectos alrededor.
Espero que esta presentación les sea de gran utilidad y les deseo el mayor de los éxitos en el lanzamiento de su token criptográfico.